hemos predicado en este mes sobre el amor ágape, el amor filial, el amor eros. Y todo, si lo resumimos, encaja plenamente en la palabra de Dios a el amor por las almas. Todo desencadena y todo lleva a las almas, porque es lo más importante. Miren, hermanos, como hijos de Dios, todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad, y es ser los instrumentos, ser los misioneros, ser los elegidos por el Señor como aquellos que van a traer las almas a los pies de Cristo. Esa es la función de la iglesia. Eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos: ir y predicar el evangelio, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. A veces se nos olvida eso, porque a veces creemos que la vida no tiene sus altibajos, y la vida tiene altibajos, tiene pruebas, dificultades. En una oportunidad, estando yo en Bucaramanga, cometí un error tal vez. Yo le decía a Dios: ¿qué es una prueba? Hasta el momento, pues, pruebas no había tenido. Yo miraba a las demás personas que llegaban llorando a la iglesia: su hijo drogadicto, su esposo la había dejado, la enfermedad había llegado, y yo decía: Dios mío, ¿y qué es una prueba? Y cuando me llegó a mí una prueba, yo tuve que pedirle perdón a Dios, porque tal vez no lo hice con sabiduría. Por eso tenemos que estar preparados para cuando nos alcancen las dificultades. Pero por lo general, hermanos, qué bueno es ver, como dicen los taurinos, el toro desde la barrera, ¿verdad? Cuando usted ve los problemas de las demás personas y nosotros pensamos que nunca nos van a alcanzar a nosotros, que nunca nos van a alcanzar. Cuando llegó el COVID, ¿se acuerdan? Pasaron los días y nosotros orábamos por los enfermos, orábamos por aquellos, y en ese momento en que todos estábamos confinados y no podíamos ni salir, todo por teléfono y todo, pero nos llegó la prueba a nosotros como familia, y fue cuando mi esposa le dio el COVID. Y cuando yo la vi enferma, yo decía: Dios mío, Señor, yo nunca había pensado que nos iba a llegar a nosotros también la prueba. Y cuando llegan las pruebas es cuando usted se da de cuenta de que usted es un ser de carne y hueso, y que estamos en este mundo expuestos. Pero cuando no somos conscientes de las situaciones adversas que nos pueden suceder, no nos importa demasiado lo de la otra persona, no oramos por la otra persona, no nos preocupamos, dejamos que pase. Pero cuando llega y nos toca a nosotros, cuando la enfermedad toca a tu hijo, cuando viene el problema de familia, cuando hay una separación, cuando hay una enfermedad, cuando hay alguien de tu familia que se apartó de los caminos de Dios, cuando hay alguien que cayó en la drogadicción, en la delincuencia, en la prostitución, es cuando verdaderamente decimos: Señor, verdad que estaba expuesto, verdad. Y es cuando creemos. Y por lo general, mis hermanos, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Por qué a mí? Ustedes no se han hecho esa pregunta. ¿Y por qué mi familia? ¿Y por qué tenía que ser con mi hijo? ¿Y por qué tenía que ser con un miembro de la iglesia? ¿Y por qué? Y derramamos lágrimas
Pero tal vez Dios nos dice: no me preguntes por qué, sino para qué. ¿Para qué de las cosas? Y es cuando empezamos verdaderamente a madurar. A madurar. Porque las pruebas nos hacen madurar. Las dificultades nos ponen en el sitio donde debemos de estar. A veces andamos como en la nube. A veces andamos viviendo todavía de este mundo, dependiendo de este mundo, en la vanagloria de la vida. Y no nos damos de cuenta que a nuestro alrededor hay una familia, que tenemos unos hijos, que tenemos una esposa, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y a veces viene y toca lo que más queremos, lo que más amamos. No hay cosa más tremenda, hermanos, que tú ves a tu esposa, a tu hijo, a tu esposo postrado en una cama, en un lecho de enfermo, y tú dices: ¿y por qué no estoy ahí? ¿Por qué tiene que ser mi esposa, mi hijo? Porque a veces Dios permite las pruebas usando personas a las cuales amamos tanto. Porque ese es Dios permitiéndonos todo esto con propósitos. Yo quiero que usted vaya a la palabra de Dios, al libro de Santiago. El libro de Santiago 5, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo les decía al comienzo que toda la variedad de amores que hay, el ágape, el eros, el filial, todos se resumen en ir por un alma, en la salvación. En la salvación. Dice la palabra: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, piense ahora mismo dentro de sus familiares, dentro de sus conocidos, ¿quién se ha extraviado? Hay alguien. Yo tengo muchas personas en mi familia extraviadas. Y ruego día y noche para que Dios las traiga a los pies de Cristo. Hay unas que no han conocido. Pero si hay algo que nos puede producir dolor en el corazón, es alguien que, habiendo conocido a Dios, vuelve ¿a qué? Atrás. Es un dolor muy fuerte, incomprendible, porque conoció de Dios. Y la Biblia dice: ay de aquel que, habiendo conocido a Dios, vuelve ¿a dónde? Atrás. Mejor le hubiera sido no conocer. ¿Saben por qué? La palabra de Dios, ¿saben por qué? Porque es muy difícil, no imposible, pero hay mucha dificultad de volver a traer a un alma que se ha vuelto atrás. ¿Por qué? Porque esa persona que vuelve atrás le abrió una puerta, y dice la Biblia que el diablo vuelve con 7 demonios peores que el que tenía primero, y su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces no es fácil. De ahí a que muchos se cruzaron de brazos, dejaron las cosas así y creen que no hay remedio. Pero cuando venga ese pensamiento, repréndalo en el nombre del Señor. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Derribado, mas no ¿qué? Destruido. Tú puedes ver a tu hijo en el piso, en una cárcel, allá tirado en el piso,
Tú puedes ver a tu padre en el alcoholismo. Tú puedes ver al amigo allá. Pero hay una promesa que está vigente. Está derribado, mas no ¿qué? Mas no está destruido. Porque mientras el Espíritu Santo de Dios more, mientras el poder del Espíritu Santo esté en medio de nosotros, hay libertad para los cautivos. Hay libertad para los que están enfermos. Hay libertad para los que están en la drogadicción. Hay libertad para los que se han apartado. Porque hay un poder grande de Dios. Pero aquí dice: sepa que el que haga volver al pecador, el que haga volver, o sea que hay un ¿qué? Un premio, un galardón. Dice: el que haga volver de su error, de su camino. Quiere decir que cometió un error, se desvió, andaba por la senda angosta y ahora anda por la senda ancha. El enemigo lo engañó. Dice: salvará de muerte una ¿qué? Un alma. ¿Y usted sabe qué significa eso, hermanos? Eso significa, hermanos, el mayor, el mejor trabajo, la mejor labor que una persona puede hacer en esta tierra es ayudar, ser instrumento para que alguien no vaya al infierno. Y a eso es que Dios nos ha llamado. Para eso es que Dios nos llamó, para ser servidores y ministros de Él. Porque solamente la iglesia de Jesucristo es la única puesta en esta tierra para cumplir esa labor. Somos los embajadores de Cristo en la tierra. No hay nadie más. Sepa que usted en su casa es el único. Si usted es el único cristiano, esa labor le toca a usted. Y por esa labor, hermanos, tiene que usted luchar, tiene que usted pelear. Y no puede usted desmayar nunca. No puede usted tirar la toalla, sino que tiene que seguir adelante. Pero con tristeza, con dolor se ven hogares donde todo está destruido, donde todo está a la deriva y no hay nadie que quiera pagar el precio de ¿qué? Del amor, porque eso se llama el amor. Porque el amor cubrirá ¿qué? Sigue diciendo la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo. Dice: entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hiciere volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Yo quiero explicarle este versículo. Cubrir significa perdonar. Mientras tú no mires al descarriado, mientras tú no mires al que se ha apartado con amor y con misericordia, nunca verás la obra de Dios, la gloria de Dios en esa persona. Tú no puedes ir y criticarlo, tú no puedes ir y señalarlo, y menos juzgarlo, porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Quiere decir que el amor, ese amor incondicional, el amor ágape de Dios, tiene que fluir sobre esa persona. ¿Saben por qué? Porque así Dios nos rescató a nosotros. Y si no, ¿dónde se encontraba usted? ¿Dónde me encontraba yo? Nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no hubiera sido así, lo primero que hubiera hecho Dios con nosotros al llamarnos, de habernos dado una pela totalmente. ¿Usted por qué está así? Nos llamó y nos hizo libres por el amor de Dios por nosotros. El amor es el que trae las almas. El amor es el que rescata
rescata a esa persona de allá. ¿Y saben por qué? Tenemos un privilegio en este tiempo. Siéntase privilegiado, hermanos. ¿Saben por qué? Porque usted es hijo de Dios. Siéntase privilegiado porque usted tiene el Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero no el tuyo. No es el tuyo, el de muchos, pero no el tuyo. O sea que son pocos los que pueden brindar el verdadero amor, y eso somos nosotros. Entonces, si tú experimentas el verdadero amor de Dios, tienes un privilegio sobre todas las religiones, sobre todos los que se dicen ser cristianos. Porque tú vas con el amor de Dios. Y ese amor no se irrita. Ese amor no se ¿qué? Envanece. Ese amor es puro. Todo lo soporta, todo lo tolera. Ayer sucedió algo. A mi esposa no le gusta que yo hable de ella. No voy a hablar de mí en el culto, me dice. No voy a hablar de mí en el culto. Pero sucedió algo ayer. Estábamos entregando la vivienda y la persona que llegó a recibirnos con una cara como brava, esa persona, y había una gotera ahí, pero fue por la tempestad que hubo. Es que aquí hay una gotera, y yo dije, no, esta señora quién sabe qué problema nos va a poner ahorita aquí para entregar esta casa. Pero de inmediato salió mi esposa y yo no sé qué le dijo adentro, pero el cambio fue del cielo a la tierra. La señora empezó a hablar diferente, a mirar diferente, pero fue la actitud con que ella la trató. Yo, ¿sabe qué me hice? Me hice en la ventana, dije, yo me estoy por aquí para no escuchar qué es lo que la señora nos va a tocar pagar aquí tal vez. Y cuando yo volteé a mirar, esta no es la misma señora que había entrado. La manera con el amor, la manera como la trató, algo diferente. Y al final, ¿sabe qué dijo? No miro más, esto ya está bien, firme aquí. Entonces, digo esto porque es un privilegio poder nosotros, hermanos, experimentar, tratar a otras personas con el verdadero amor que demanda Dios. Con ese amor que aunque cuando esté brava, no importa, le hace sonrisa. Pero yo a mí me cuesta, y sé que a muchos también les cuesta eso. Pero es el amor el que le hace quitar la mal genio a una persona. Es el amor el que le saca risas a otra persona. Aparentemente diría uno, pero este sí es bobo, ¿no? Ahora se va a humillar. Respóndale de la misma manera. No se deje. Pero es el amor. Ese amor que cubre multitud de pecados, que lo soporta, que no se irrita. Ese amor que marca la diferencia. Marca la diferencia. Una vez entró una persona en la iglesia de donde estábamos. Me llamó y dijo, a mí nunca me habían tratado como me trataron aquí. Me saludaron, me dieron la bienvenida. Porque yo he ido a iglesias y allá no le dicen a uno nada. Entonces hablábamos con los líderes de cómo debíamos de tratar a las personas. Podemos venir muy bien vestidos, podemos tener la mejor Biblia, podemos tener el mejor escenario, haber ensayado la mejor alabanza, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Es el amor el que necesita la persona de afuera. Es el cariño, es la comprensión, es que lo escuchen. Y eso es lo que necesitan las almas que se han desviado. Usted encuentra a cualquier persona que se ha apartado del camino de Dios y siempre le va a sacar una excusa. ¿Sabe por qué me retiré ya? Por el pastor. El otro dice, por esa que estaba en la puerta que nunca me saludó. Y usted encuentra 10,000 excusas. Por eso no volví. ¿Saben por qué? Porque la gente
anda prevenida. Porque la gente anda a la defensiva. Porque el amor no está en ellos. No hay quien los ame. No hay quien le dé un abrazo. No hay quien lo escuche. Por eso, como iglesia, hermanos, debemos de caracterizarnos por ofrecer el amor de ¿quién? De Dios. No el mío, sino el de Dios. El de Dios que está impregnado a través del Espíritu Santo en mi vida. Vaya primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor. Porque el amor cubrirá ¿qué? Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, tened entre vosotros que es un ferviente amor que hierve, que fluye, que le sale por los poros a la persona, que esa persona es amor, es solo amor, todo lo soporta, todo lo tolera, ferviente amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Quiere decir que debemos de perdonarnos. Perdone usted a la persona que le ha ofendido. No lo critique, no lo señale, no lo condene. Cuando yo miro a una persona que ha caído en el alcohol y lo veo en esa condición, a mí me dan ganas de llorar. Porque yo me coloco los zapatos, porque yo también estuve una vez en esa condición. Y cuando una persona está en una condición de esas, no entiende consejos, no entiende razones, no hay nada que lo convenza, solamente el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios usa a una persona con el verdadero amor. Pero muchas veces no sabemos tratar a una persona de esas. Muchas personas no vuelven al camino de Dios porque no sabemos llegarle a esa persona, porque no tenemos el amor por esa alma, porque ese amor requiere un precio. Es un precio. ¿Y es el precio de qué? De resistirte, de negarte a ti mismo. Es el precio, hermanos, de dejar otras cosas. Es el precio, hermanos, de darle la prioridad a esa persona, a esa alma, por encima de todas las cosas. Pero no queremos pagar el precio por un alma. Hermano, ¿por qué no vino? No quiso venir. Y le llamé por teléfono y no, antes me insultó. Pues que se vaya para otro lado. Yo no voy por allá. Me insultó, me habló mal, dijo aquello de mí. Dice que no quiere. Dice, hermano, es con amor. Es con amor. Es con perseverancia. ¿Es con qué? Con constancia. Y sobre todo, hermano, aprendiendo a usar las armas espirituales que Dios nos ha dejado en la palabra. Hay personas que no conocen las armas de la palabra de Dios. Mire, las armas del Señor son diversas. Son diversas. Pero a veces no las conocemos, y si las conocemos, no las sabemos usar. Hay que saber usar un arma. Si usted va a un campo y le dicen, vea, yo me acuerdo una oportunidad, en mi juventud me tocó en el campo tirar machete, hasta los 12 años tal vez, 15 años. Pero fui a Bogotá y yo estaba acostumbrado a tirar machete día y noche, allá, y limpiar los potreros y todo eso. Pero un día después, ya de varios años, un día volví y yo venía con esa ilusión a ayudarle a mi papá. Mi papá, un machete, que yo quiero ir a ayudarle al potrero allá. Mi hijo, cuando fui a la hora, mis manos estaban llenas de sangre y de vejigas del machete. No pude más. Después entendí que por la falta de uso,
la falta de constancia, de perseverar en ese trabajo, yo tenía que adaptarme hasta que nuevamente mi mano cogiera el callo que llaman, para poder trabajar. De lo contrario, me iba a salir hiriendo mis manos. Hay personas, sí, yo voy a ayunar. Hermanos, si usted quiere usar el arma del ayuno, que es tan poderosa, empiece ayunando por mediodía. Empiece ayunando por un día, por 2 días, por 3 días, 4 días. No, es que me voy a hacer el de 7 días de una vez. Recuerdo que se puede morir. Lo pueden llevar al médico de urgencias, porque no está acostumbrado a hacer ese ayuno. Pero pasa una situación difícil y voy a entrar en un ayuno. No, es que así no es que se usan las armas. Te vas a desgastar, no vas a poder cumplir. El que ora, no, es que esta semana sí me voy. Pero ¿has venido orando? ¿Has venido orando todos los días? Ese es algo que tienes como rutina, como costumbre. Por eso conoces las armas, pero no las sabes usar. Entonces ya el primer día ora, pero el segundo día se quedó dormido. Y después ya le cogió pereza. Y después ya no quiere más. Entonces ya es un monstruo. En la oración no me gusta. Menos el ayuno. Hice un ayuno y casi me muero. Me dio la gastritis. Y entonces no puedo. Entonces cuando alguien le diga ayune, no me vayan a hablar porque no saben usar las armas. Un día las usaron. Pero esas son las armas que Dios nos ha dado. Y cuando usted las aprende a usar, úselas. Manténgase en ejercicio constante para que usted sea un guerrero del Señor. Y cuando usted tenga que desenvainar la espada, hermanos, sabe que ese Goliat va a caer. Sabe que ese enemigo se va a ir al piso. Por eso en nuestra familia, y puedo decirlo, en nuestra familia el diablo no nos sorprende, porque le hemos enseñado a nuestros hijos a usar las armas, a que las usen, a que ayunen, a que oren, a que clamen, a que giman, y diversas. Ahora, yo me estoy desviando un poquito del tema, pero es importante decirle esto. No siempre se deben de usar las mismas armas. No siempre se deben de usar, porque así como el enemigo es astuto y perverso, el Señor también nos da estrategias a nosotros para echarlo fuera, para resistirlo. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor fuerte. Vea, hermanos, hay veces que solamente con la alabanza basta. Enciérrese usted a alabar y usted ve que ese demonio se va. Esos espíritus salen. Hay veces que solamente con una oración, invocando al Señor, levantando las manos al cielo, y usted echa fuera todas esas potestades. Y usted no necesita en ese momento de ayunar. Usted está usando las armas. Hay momentos que necesitamos usar el ayuno, úselo. Pero no se vuelva reiterativo en una zona. Hay personas que se la pasan noche y día aguantando esa hambre, pero no ayunan. El ayuno no es para aguantar hambre. Es que me voy a hacer el ayuno de 7 días. ¿Cuántas veces yo? No, es que hace mucho tiempo, pero me lo voy a hacer de 7 días. Hermano, está haciendo un sacrificio. Y acuérdese que el único sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz. Porque, hermanos, la palabra de Dios es de gozo y alegría. Cuando usted ayuna es con gozo, con alegría, glorificando a Dios. Cuando usted alaba a Dios con gozo. Todo es con gozo. Esa es la vida del cristiano, no una carga. Y así la Biblia dice que no le debemos de darle lugar. ¿A quién? Al diablo. No le dé lugar al diablo. El enemigo viene por tu familia, viene por tu matrimonio, viene por tus hijos, viene por tu economía. Usted está, dice, el avisado ve el mal y ¿qué? El avisado ve el mal y se aparta. Los simples pasan y llevan el daño. No, a mí no me va a sorprender
Con mi esposa somos conscientes que el diablo va a atacar a nuestros hijos. Ay, hermanos, eso está ya asegurado. Él los va a atacar y los va a seguir atacando. Y va a atacarles el ministerio. Y les va a atacar el matrimonio. Y los va a querer destruir. Y va a querer traerles enfermedad. Y va a querer derribarlos en la economía. Y va a colocarles todo. Todo eso nosotros ya lo sabemos. Por eso oramos y reprendemos al diablo siempre en ese sentido, para no darle lugar. Ahora, hermanos, estoy hablando dentro del círculo de la familia, pero el precio del amor por una oveja perdida, hermanos, es algo que solamente se recompensará ¿dónde? En el cielo. El precio que usted pague por una oveja que esté apartada, el Señor se la va a recompensar en el cielo. Le va a dar unas bendiciones muy grandes. Y les decía que entender las cosas que nos suceden no es fácil. No es fácil entender. No es fácil entender cuando tú ves a tu hijo en un hospital, cuando ves a tu hermano en una cárcel. Porque las adversidades tocan nuestras vidas, nuestra familia, la enfermedad. Pero les decía también que qué fácil es ver los toros desde la barrera, hacia afuera el problema. El vecino como que perdió el empleo. El hermano que está en problemas y lo metieron a la cárcel, está en un hospital y lo echaron del trabajo. Pero el día en que el problema te toque a ti, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo lo visualizas? Y para eso es que está este mensaje, para que te cerciores, para que abras los ojos y estés pendiente, porque un día cualquier situación adversa puede tocar tu casa, puede entrar en tu familia y tal vez no estás preparado para eso. Tienes que prepararte para eso. Tiene que prepararse para eso. ¿Quién le da la honra y la gloria al Señor en esta mañana? Amén. Vaya a 1 Juan 9, 1 al 3. 1 Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Sus padres, para que haya nacido ciego? Juan, no es 1 Juan, estoy mal. Juan. Le agregué algo que no debía agregarle. Bueno, Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sea que se manifiestes ¿en quién? En Él. ¿Qué significa esto, hermanos? Los discípulos estaban acostumbrados a que todos aquellos que venían a Jesús eran porque habían pecado, habían cometido pecados, hubieran sido ellos, sus padres, en otras palabras, maldiciones generacionales. Habían venido y pues esa era la causa de que estuvieran ciegos, estuvieran enfermos, paralíticos, leprosos. Pero aquí hay un caso diferente, porque ellos acostumbraban a preguntarle a Jesús ¿por qué causa? Pero aquí Jesús les da una respuesta. Jesús dice: no es que pecó ¿Cómo así? O sea, no pecó. Él nació ciego, pero no pecó. No fue porque él haya pecado.
Luego dice, ni sus padres, o sea, no eran maldiciones ¿qué? Generacionales. No era por culpa de los padres. ¿Qué significa eso? Que si ellos le preguntaron esto a Jesús y Jesús les responde, significa que también hay adversidades que se pueden presentar en nuestra familia y en nosotros por causa del pecado y por causa de las maldiciones generacionales. Hay situaciones en la familia que acarrean por maldiciones generacionales, que vienen pecados de ¿quiénes? De los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, padres, y que alcanzan ¿a quién? A los hijos, y de esos hijos a sus hijos, a su descendencia. Pero este no era el caso. Pero significa que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Quiere decir que el pecado puede ser causa para que el Señor permita una enfermedad, no siempre. Una adversidad, no siempre. Un accidente, no siempre, por causa del pecado. Pero también por las maldiciones generacionales de nuestros hijos. De nuestros padres, de nuestros antepasados. Y eso tenemos que escudriñarlo. Usted tiene que escudriñarlo un día. Usted tiene que ir a hablar con su papá, con sus abuelos. Papá, ¿qué pasó? Yo les contaba que yo lo hice porque yo quería desligarme de un espíritu de ruina y de miseria que había en mi familia. Y un día me uní con mi hermano y dije, vamos a hacer un ayuno y vamos a pedirle a Dios que nos revele por qué en ruina. Todos en ruina, todos en miseria. En mi familia no puede ser eso. Yo no quiero estar dentro de ese paquete que hay maldición. Yo quiero desligarme de eso. Hicimos un ayuno y me fui donde mi mamá y mi papá y les dije, papá, necesito que usted me cuente su vida. ¿Cómo fue que yo nací? ¿Me rechazaron o no me rechazaron? ¿Me presentaron, me dedicaron a quién? ¿Me llevaron al brujo o no me llevaron al brujo? ¿Qué hicieron conmigo? ¿Qué hicieron con mi familia? Y ellos iban contando poco a poco toda su historia. Después les hice renunciar y que pidieran perdón a Dios por eso. Hermanos, y desde ese momento en adelante se fue la ruina y la miseria. Se fue la ruina y la miseria. Y lo más tremendo es que los dos que hicimos el ayuno con mi hermano, él es un hombre muy bendecido también hoy en día. Pero los que no quisieron todavía andan ahí. Pero nos desligamos, porque yo tengo un dicho: yo voy por mi bendición. ¿Cuántos saben que van por su bendición? Usted va por su bendición, usted va por la bendición de sus hijos, de su descendencia. Y la Biblia dice que la descendencia de nosotros será poderosa. ¿Dónde? En la tierra. Y tú vas a dejar un legado, pero de bendición y no de maldición. Y tú tienes que desligarte de eso. Porque hay muchas cosas que pueden estar sucediendo, van sucediendo en la familia por causa del pecado, el descuido, pero no lo saben. Hay que escudriñar las escrituras, hay que ir al fondo, y eso es lo que el diablo no quiere que usted sepa. Eso es lo que el diablo no quiere que se descubra. Hay que sacar a luz los que está allá escondido. Hay que sacarlo allá. Entonces aquí dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? Entonces hay cosas que ni siquiera es por el pecado ni por maldiciones generacionales, sino que Dios escoge personas específicamente para glorificarse. Tremendo, ¿no? Tremendo eso. O sea, este ciego, Dios permitió que naciera ciego. Permitió que tuviera para manifestar su gloria y darle vista en medio de todos los que estaban ahí, para demostrar su gloria y su poder. Ahora quiero decirle, hay personas que han caído en la drogadicción, que han caído en la prostitución, que han caído en lo más bajo, y tampoco fue ni siquiera porque sus padres pecaron, sino que Dios permitió eso en tu familia. ¿Saben para qué? Para que tú le des la honra y la gloria a Dios y madure la familia.
y maduremos todos. Porque si no fuera por ese aguijón que vamos a mirar ahorita en la Biblia, no estaríamos de rodillas delante de Dios, no estaríamos buscándolo. De ahí, hermanos, la importancia de arrebatarle las almas al diablo, porque eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo ya no peleemos, que nos demos ¿qué? Por vencidos, por vencidos. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio? Dice en Job 42:5, de oídas te había ¿qué? Oído. De oídas te había oído. No entendió Job. Job no había entendido, había escuchado, pero no había tenido una revelación para poder entender lo que le había sucedido en su vida. Pero un día pudo entrar en la presencia del Señor, acercarse al Señor y entender cuál había sido el propósito de Dios para quitarle sus hijos, su economía y su salud. Un día lo entendió, hermanos, y hasta que no entendamos cuál es el propósito de Dios, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Señor, ¿cuál es el propósito de esta prueba en mi familia? ¿Cuál es el propósito del Señor de esta pérdida económica? Señor, no para qué, sino por qué. O no por qué, sino para qué mejor. Señor, para que yo te busque. Luego Job no entendió, por eso de oídas te había oído, para mí, más ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Ahora entiendo, ahora comprendo. Por eso hay muchas personas, hermanos, que no han entendido todavía. Vaya a Juan 8:43. ¿Saben por qué se pierden las batallas muchas veces? Por no entender a Dios. Porque no entendemos el plan de Dios. Dice Juan 8:43, ¿por qué no entendéis qué? Mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Usted y yo no somos unos robots. Usted y yo somos seres de carne y hueso, pero donde el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y Dios tiene algo para usted y tiene algo para mí. O sea que usted no es coincidencia de que usted esté hoy aquí, de que usted viva, de que usted tenga su esposo o su esposa, que tenga sus hijos. Es un plan de Dios y usted tiene que entenderlo. Mire, hermanos, yo quiero decirle algo. Yo medito mucho en la palabra de Dios de noche. Y una noche Dios me puso a meditar sobre algo, sobre cada uno de mis hijos. Y me di cuenta que cada uno era diferente, pero no se parecían en nada. Tal vez en el color, mejor dicho, es que ninguno se parece en nada. Ni en lo físico, ni en lo intelectual. Porque cada uno es diferente. Pero yo tengo que entenderlos y comprender el propósito de Dios, porque los trajo a mi familia, nacieron de mi hogar, y qué es lo que yo tengo que hacer con ellos, cuál es mi responsabilidad, en qué área debo de exhortar, cómo debo de tratar. Y si algo hemos aprendido con mi esposa es que a cada uno los tratamos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. A Lucho no lo puedo tratar igual que a Joana, a Katy tampoco, son totalmente diferentes, tienen emociones diferentes, tienen sueños diferentes, gustos diferentes. Uno va a la casa de Joana y tiene cuadros por toda a mí no me gustan esos cuadros, de una vez le digo. Yo le he dicho, a mí no me gusta eso. Y ella va a casa, es que voy a arreglarle la biblioteca. Y mejor no vaya por allá, porque tiene gustos diferentes. Uno va donde Lucho y allá está. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Respetarle los gustos, la manera de... Porque todos son diferentes. Yo no puedo sacar una directriz memorando. Todos hacen esto. No, porque todos somos diferentes. Y cuando tú haces eso,
vas a aprender y vas a poder entender el propósito de Dios y vas a tener paz y sabiduría para guiarlos, para aconsejarlos, para escucharlos. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes los unos a los otros. ¿Usted sabe que usted se casó con una persona imperfecta? Yo no entendía eso hasta que un día entendí que mi esposa era imperfecta y yo le dije: acuérdese que yo también soy imperfecto. Entonces no es porque uno quiere casarse con la persona perfecta, 10 en todo. Mentiras. Tenemos cualidades, pero también tenemos defectos. Y así es como Dios nos mira. Dios te trata a ti diferente como me trata a mí. Tiene las bendiciones para ti, pero las que Dios tiene para ti no son para mí. Por eso usted es único para Dios. ¿Cuánto lo creen? No hay otro igual a usted. Y hay bendiciones guardadas allá en los tesoros de Dios, en las galerías de Dios, que solamente le van a corresponder a usted, nadie más. Solamente están reservadas para usted. Por eso cuando usted se arrodille y dígale: Señor, envíame mi bendición, la que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, para mi vida, para fortalecerme, para mientras esté en este mundo. Pero yo no quiero morir, Señor, yéndome privado de disfrutar de lo que tú tienes para mí. Usted le dice eso a Dios, usted está hablando con sabiduría delante de Dios. Ese es el Señor que queremos y tenemos en nuestro corazón. Entonces aquí vemos en este pasaje cómo Jesús mira la adversidad de este hombre, ciego de nacimiento. ¿Cómo lo miró? Para que sus obras sean manifiestas, mis obras sean manifiestas en él. Y cuando yo miro a alguien que está en la drogadicción, que está en la prostitución, que está en la idolatría, digo: Señor, tú lo tienes allá para que las obras tuyas, Señor, se manifiesten en él. Ahora, Señor, úsame como instrumento para poder darle la mano y sacarlo de allá, traerlo a los pies de Cristo. Esa es la función que nos corresponde a cada uno de nosotros. Vaya a Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. No hay ninguna adversidad. Escucha, hermanos, ni siquiera la muerte de un ser querido, ni siquiera la muerte de un ser querido, que no sea un propósito de Dios para bien. Suena duro, ¿no? Porque ¿cómo así? Entonces, si mi mamá se muere, pues si tu mamá se muere, es un propósito de Dios para bien, porque ella se va para el cielo y usted tiene que quedar aquí y seguir orando y glorificando a Dios para un día encontrarse con ella allá. Ni siquiera la muerte de una persona, ni siquiera una persona que esté allá en una cárcel en este momento, ese es un propósito de Dios para bien, inclusive de la familia. Porque si no fuera por eso, no estarían muchos en las iglesias. Se han convertido porque vieron al otro allá. Todo es para bien. Dios permite esas cosas para bien. Dios permite a los que aman ¿qué? A Dios. Solamente a los que aman a Dios. No es para los que no lo aman, es para los que lo aman, para los que lo glorifican. Entonces todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito específico, y siempre es llevarte, hermanos, a Cristo, llevarnos al arrepentimiento, a ordenar nuestras vidas, hermanos, porque lo primordial para el Señor es la salvación. Lo primordial para Dios es la salvación, por encima de todas las cosas. Vaya a Deuteronomio 8:2. Dios permite las pruebas para probar nuestra fe, pero no para que fracasemos. Dios no permite las pruebas. Hay personas que dicen:
Como tuve esa prueba, fracasé, se estancó todo. No pienses que la prueba que estás pasando es que Dios la permite para el fracaso tuyo. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para eso sacó el Señor, y te ibas a acordar en todo el camino. Te trajo el Señor para probarte. El Señor tenía que probar a ese pueblo que había en su corazón para llevarlo a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que salió del corazón de los hebreos al final? Idolatría, desobediencia, ingratitud. Hermanos, todo eso salió del corazón de los hebreos, y por eso no pudieron entrar. El Señor quería saber qué había en el corazón. Se rebelaron contra Moisés, hicieron la estatua de oro. Todo eso había en el corazón. El Señor permitió que saliera todo eso a luz. Los desiertos, las pruebas sirven para saber quién eres tú. Si usted quiere saber cómo es una persona para Dios, mírela en la prueba, a ver qué hace. Mire la prueba que hace. ¿Está buscando a Dios o se rebeló? No volvió a la iglesia, no volvió a orar, no volvió a glorificar a Dios, volvió al mundo. ¿Sabías qué había en el corazón de esa persona? Las pruebas sirvieron para eso. Aquí el pueblo, 40 años, y el Señor lo afligió para probarlo, para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Hay personas, yo me acuerdo, recién llegado acá a Medellín, había una situación económica en el país muy fuerte, y encontré una familia ahí en el barrio, y hablamos con ellos, y ellos vivían en el poblado. Pues ustedes saben que el poblado acá es el estrato más alto de Medellín. Vivían muy cómodamente allá, pagando arriendos de 4 o 3 millones de pesos, sus hijos en los mejores colegios. Pero llegó la prueba y los alcanzó en la economía. Su empresa quebró, endeudados, y se fueron a vivir a un barrio estrato 1, 2 que era allá. Y yo hablé con esa, le dije, cuénteme ustedes por qué se vino. Dios sabe por qué. Porque yo soy fiel en lo poco. Y yo tengo que venirme, pero a mí yo no me avergüenzo. Yo tengo que acomodarme donde tenga que acomodarme, porque para mí el primero es Dios. Y al hijo tenía que ponerlo en el colegio público, en medio, en ese tiempo, lo más tremendo que había en ese lugar. Él trabajaba de empleado después de ser gerente, y vivían en un humilde apartamento donde pagaba 10 veces menos de donde vivía allá, con todas las incomodidades de un estrato 1. Pero estaba ahí. Yo dije, qué enseñanza, qué enseñanza. O sea, cómo Dios lo prueba para ver qué había en el corazón. Pero usted lo miraba, y lo miraba alegre, y le tocaba, después de tener vehículo particular, coger el bus. En ese tiempo no había metro ni Metroplus, era la ruta 170 que salía uno colgado así por la ventana, casi lo tiraban por la ventana, y salía contento para su trabajo, y este hombre, y contándome la historia. Pero ¿saben qué? Dios lo estaba probando, a ver qué hacía, a ver si se rebelaba, a ver si renegaba. Decía, no, y mis hijos están ahí tranquilos estudiando, y los traje para acá. No le importaba eso, para saber qué había en su corazón. Yo creo que ese hombre tiene que estar doblemente bendecido hoy en día. Sí pasó la prueba, se acabó de terminar la prueba. Hay personas que no son capaces, hermanos, de pasar las pruebas. Yo he dicho, yo nací en el campo, y si a mí un día me toca volver allá, vuelvo allá. No, si yo pierdo el carro, yo cojo taxi. Si le toca coger bus, váyase. Si le toca ir a pie, váyase. Usted no depende de eso, usted depende de Dios, y toda la honra y la gloria es para Dios. Dele un aplauso al Señor, porque Él bendice al que se humilla. Ahora, ¿saben qué pasa con las pruebas? Las pruebas
nos preparan para ayudar a otros. Las pruebas nos preparan para ayudar a otros. Yo le doy gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por las pruebas. Porque Él no coloca una carga más pesada de la que podemos llevar. Alguien dirá, no, pastor, es que si subiera la carga que tengo. No importa la prueba. El Señor no la va a colocar más pesada de la que tú puedas llevar. La vas a poder soportar. Vas a poder sobrellevarla. Siempre y cuando ames a Dios por encima de todas las cosas. En 1 Corintios 12:8. Ustedes saben que Pablo dice que él tuvo una enfermedad en sus ojos. Parece que fue en sus ojos. La mayoría de los teólogos lo relacionan con sus ojos, porque él fue llamado y allí pues perdió la vista. Se cree que fue por eso. Más tarde como que la volvió a perder, algo le sucedió. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué era? Un aguijón que tenía ¿dónde? En su carne. Pudo ser una enfermedad, una situación difícil que estaba pasando Pablo. ¿Cuántas veces le había pedido a Dios? 3 veces. Muchas veces le había pedido a Dios, quíteme Señor, este aguijón. Un aguijón puede ser una enfermedad, pero un aguijón también puede ser el problema de un familiar. Algo que no puede sacarse uno. Una situación económica, el problema de un matrimonio, una separación, tantas cosas. Y él dice, respecto 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dice el Señor? Sí, de inmediato se va. No. Mira lo que le dice el Señor. ¿Qué le dice el Señor? Bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Pablo? Preparándolo para los viajes misioneros a Roma. Preparándolo para enfrentar serpientes. Preparándolo para cuando le dieran los latigazos, preparándolo para que lo tuvieran encarcelado. Allá lo estaba preparando el Señor. Y si no hubiera sido por el aguijón, tal vez no se hubiera fortalecido espiritualmente. Porque hay algo, hermanos, si usted quiere fortalecerse, no le estoy diciendo a Dios que le pida pruebas a Dios. No le pida eso a Dios, pruebas. Pero usted sí le puede pedir a Dios algo, decirle, Señor, dame la capacidad, Señor, para orar, para clamar de día y noche, para interceder, volverme un guerrero espiritual, Señor, porque yo quiero ser un instrumento para otros. Usted no sabe, hay personas que lo llaman, bueno hermano, vaya al culto. No, oiga pastor, venga, ore por él. Usted es el que tiene que orar. Usted es el que tiene que visitarlo. Usted es el que tiene que tomar la bandera. Usted es el que tiene que tomar la iniciativa e ir a hacer la obra de misionero. No, pero tan bueno que llamar al otro, ¿no? Espere, llamo al líder que venga. Espere, llamo a la pastora para que ore por usted. No, ¿y usted por qué no lo hace? Dios lo está preparando. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque no nos estamos preparando. No nos sentimos con la autoridad. No, ese demonio me da 3 vueltas. Eso de pronto me caigo yo, fue endemoniado allá también si oro por ese endemoniado. Usted tiene el poder y la autoridad delegada del Señor. Porque ¿qué dice la Biblia? Recibiréis por Él cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya descendió en el Pentecostés. Entonces usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. Y usted puede hacerlo para traer esa alma perdida, para traerla a los pies del Señor. Y ya para ir terminando, vaya a Lucas 15, 3, 7. Lucas 15, 3, 7. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozosos:
conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria al Señor. Este versículo es tan hermoso porque encontramos esta sencilla, preciosa historia, la cual nos da una revelación de lo más profundo del corazón de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Todas las fibras, digamos así, hermanos, más profundas de los pensamientos de Dios están aquí, hermanos, porque en esta primera parte el Señor está tratando y enseñándonos que hay personas que en un determinado momento se pueden ¿qué? Ir. Este hombre tenía 100 ovejas. 100 ovejas. Se le perdió una. Alguien podría decir, no, pero es una nomás. Con las 99 tengo. Al menos no fue la mitad. Pero era tanto el amor de él por sus ovejas que una que se le perdió no podía devolverse a su casa, no podía ir al redil sin la una que se le había perdido. Por una es una sola alma. No eran 80, no eran 50, era una sola oveja que se había perdido. ¿Y saben por qué? Yo no entendía esto y yo le pedí al Señor que me hablara. Al menos a mí el Señor me dio una revelación y me dijo, ¿sabe por qué? Porque Dios te va a pedir cuentas por todas las ovejas. Va a pedir cuentas por todas las ovejas. No es si te gustaba la oveja, no es si era rebelde la oveja, no fue el motivo, no sabes por qué el motivo, no preguntes por qué se fue. Es que las almas son ¿qué? Mías, dice el Señor. Y Dios te va a pedir cuentas por las ovejas perdidas de tu casa. Ustedes saben que Dios le va a pedir cuentas por las ovejas perdidas. Y hay algo que siempre lo tenemos presente con mi esposo. Cuando Dios nos recoja, Dios va a pedirme cuentas a mí primero. Me pedirá cuentas a mí de qué hice con mi vida, si busqué de Dios, si lo alabé, lo glorifiqué. Pero el segundo, por lo segundo, es por mi esposa. Ustedes saben que es por mi esposa. Por mi esposa, por mi familia. Va a pedirme cuentas. De ahí en adelante, que muchas esposas y esposos no pagan el precio por su esposo, no tienen entrada en el reino de los cielos. Porque ese esposo es ganado por el amor y por el precio que ese cónyuge, sea hombre o mujer, pague para traer a esa persona nuevamente a los pies de Dios. En una oportunidad encontré a una familia hace muchos años en Belén Rincón y fuimos y oramos, y el hombre se había ido con otra mujer. Y cuando llegamos, lo primero que me dijo: mire, pastor, yo sé que usted viene a orar por mí, pero lo primero, no me diga que vuelva con él. Yo le dije: yo no vengo a decirle que vuelva con él. Yo vengo a decirle a usted que usted es una hija de Dios y que hay una responsabilidad. Una es su amor eros, como el que hablamos el domingo, su amor sentimental para su esposo. Son una sola carne. Y yo no le estoy diciendo que lo abrace, yo no le estoy diciendo que vuelva con él, no le estoy diciendo. Pero lo que sí, algo que está por encima de la discusión que haya tenido, por encima de la infidelidad que le haya cometido, es que usted es responsable delante de Dios por la salvación de él. Porque los dos ya no son uno, sino son ¿qué? No son dos, sino son ¿qué? Uno. Dijo: ¿cómo así? Dije: sí. Yo no vengo a decirle que lo vaya a abrazar. Y es más, ¿sabe qué le voy a decir? Le digo: empiece a ayunar y a clamar. Dios se lo va a traer y no va a ser el mismo.
y dígale a Dios: no quiero el mismo, quiero a un hombre transformado. No quiero al sinvergüenza, no quiero al adúltero, no quiero al borracho, quiero a un hombre conforme al plan que tú dijiste que me ibas a dar para mí. Porque hay personas que miran es lo superficial, mas no lo espiritual. Y lo espiritual está por encima de todo. ¿Por qué ama uno a sus hijos? Porque los ama incondicionalmente. ¿Por qué les da nuevamente pan en la casa? ¿Por qué les abre nuevamente la puerta? Porque los ama. Así es, Dios es mucho más que eso. Dios nos ama a pesar de todas las cosas. Y así es Dios para con nosotros. Esta oveja se había perdido y el pastor no estaba dispuesto a volver a su redil sin esa oveja. Por el amor, él tenía que pagar un precio. Ir ¿a dónde? A las montañas, ir a los ríos, a los desiertos, donde se encontrara esa oveja. Si tenía que traerla cargada, la iba a traer cargada. Si la que tenía que traer, hermanos, no sé cómo, empujada, la iba a traer, pero la iba a traer ¿a dónde? Al redil nuevamente. No la iba a dejar allá. No le importaba la condición. Y eso es a lo que te quiero decir hoy en día, hermano y hermana. No importa la condición en que se encuentre alguien hoy en día afuera. No importa la condición. Tú vas a ir por la oveja perdida. Tú vas a ir por esa oveja. Y si no lo hacen los demás, yo lo hago. Porque es la responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque un alma, hermanos, es lo más precioso. Para Dios son las almas. No es tu ministerio, no es la manera como yo predico, no es la iglesia, son las almas que conforman la iglesia. Entonces la historia es como un poco irónica, ¿no? Porque hablaba de un pastor que tiene 100 y se le pierde una, pero él con gozo va a buscarla. Y cuando la encuentra, ¿qué dice? Que vuelve gozoso, la alegría. Qué bueno, qué gozo es ver los hermanos aquí. Muy gozo. Pero más gozo debe ser traer al que se fue afuera, al que no volvió. Ese día que vino alguien que un día se fue y nunca más volvió, debemos hacer fiesta. Debemos glorificar a Dios, porque la verdad todos estamos aquí. Porque ahí dice que él sabía que las demás estaban obedientes, pero había una que se le había perdido. Eso no puede hacer el enemigo. Gloria a Dios. Dice en 2 de Pedro 3:9 que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, si Jesucristo hizo esa obra por nosotros, Él pagó un precio por mí. ¿Cuántos saben que Jesucristo pagó el precio por mí y por ti? Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿por qué son importantes para Dios las almas, las ovejas? Porque, hermanos, son importantes porque Él pagó un precio por nosotros. ¿Y fue el precio de qué? De su propia sangre por nosotros. Por eso son importantes. Una alma vale más que todo el mundo, que todas las estrellas del cielo. Su valor es incalculable. Un alma no tiene precio. Las almas no tienen precio. Si tú ves a tu vecino hoy, mire su corazón, analice su corazón, discierne: esta alma tiene un precio muy grande para Dios. Yo la voy a ganar. Yo voy a ganar esta alma para Cristo, porque tiene un precio y sobre todo un galardón en el reino de los cielos. Los ganadores de almas. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Hermanos, usted puede ser una persona muy eficiente,
muy creativa, muy estudiosa, tiene una superación personal tremenda. Hermanos, es elocuente, es de renombre en este mundo, consiguió muchas cosas. Pero de nada le sirve si pierde su alma y si no gana almas. Tenemos que ganar almas para Cristo, traer almas para el Señor. Y también porque es la misión que Jesús nos dejó. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la misión de nosotros? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ganar almas para el Señor, pero pagando el precio. Y cuando usted paga un precio alto, tiene que vender a veces cosas. Hay cosas que tenemos que dejar. Si usted quiere comprar una casa en mejor lugar, tiene que vender otras cosas para reunir el dinero. Tiene un precio. Hay que dejar cosas para poder ganar un alma. Y a veces lo que tenemos que dejar ni siquiera es material, es dejar nuestro orgullo, es dejar nuestra prepotencia, nuestra altivez y nuestra falta de amor. Dejar eso para poder ganarnos una alma. Gloria a Dios. ¿Qué representan las ovejas perdidas? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un día nosotros también nos descarriamos, nosotros también fallamos, pero Dios usó a alguien. Dios usó a alguien para que volvieras a pisar las puertas de una iglesia, para que pudieras abrir la palabra de Dios nuevamente. ¿Será que tienes esa misma intención? Gloria al Señor. Entonces, representa, hermanos, que esta alma está perdida para Dios. Eso es lo que hace una oveja perdida. Está perdida para Dios porque está sin Dios y alejada. Está puesta para ser fácil presa del enemigo. Cuando una alma está afuera, es presa fácil de uno. Es incapaz de hallar por sí mismo el camino. La alma perdida, la oveja perdida. Y por esa alma, si hay una preocupación de Dios, la más grande preocupación de Dios es por un alma perdida. La preocupación de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Póngase de pie en esta hora y dígale: Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, el amor por un alma, por una oveja perdida, Señor, debe haber en nuestro corazón. Activa en nosotros, Señor, en este día y todos los días el amor por las almas, el amor por los perdidos, el amor por los que se han descarriado, el amor por los que han caído, Dios mío, en bajo, el amor por aquellos que se han ido en ingratitud, el amor por aquellos, Señor, que se han dejado contaminar con el mundo. Señor, afuera hay un mundo que no conoce a Dios, distante de Dios, alejado de Dios, ingrato con Dios, desobediente a Dios, sin amor y sin fe. Pero aquí dentro, Dios mío, hay una iglesia que ha conocido, Señor, el valor de un alma. Una iglesia comprada y redimida por tu sangre, Señor, donde nos has amado y entendemos que el amor de Dios, oh Señor, sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Dios mío, a imitarte a ti, Señor, que por los caminos, por los vallados donde caminemos, podamos llevar, Dios mío, Señor,
la esencia de tu amor a los perdidos. Señor, no dejes que nuestro corazón se llene de vanagloria, que aprendamos a pelear las batallas espirituales, noche y día. Tu palabra dice que ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra nosotros, Dios. Señor, mira esa alma que se ha desviado. Mira esa alma que ha caído. Mira esa alma que está en el desierto, esa oveja que se fue del redil. Señor, iré por los caminos, la buscaré y la hallaré, la traeré en mis hombros, Señor, y la llevaré a tu redil, Dios mío, porque, Señor, las almas son tuyas, te pertenecen a ti. Derriba fortalezas en este momento, rompe las cadenas, Dios mío, quita los yugos de opresión, Señor. Quita de nosotros la pereza y el cansancio, Señor, y que podamos, Señor, ir a ser obreros, ministros, servidores tuyos, Padre bendito. Te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Conectados como familia de Dios, únete a nosotros y experimenta su amor. No te pierdas nada, cada día es especial. Síguenos y verás la gloria de Dios brillar. Conéctate con nosotros, comparte la alegría. Búscanos en nuestras redes sociales y edifica tu vida. Escanea el código, es fácil y genial, y sé parte de nuestra comunidad. Unamos corazones en esta gran comunidad. Somos Iglesia, Restauración y Poder.